Buenas noches nuevamente. Bueno, sean todos bienvenidos a la práctica. Vamos a continuar con la práctica de que estábamos transmitiendo de cómo trabajar los apegos. Entonces me van a dar unos minuticos mientras volvemos a compartir en los grupos y volvemos a retomar. Estamos compartiendo, ya vamos a continuar con la práctica. Bien, a ir revisando nuevamente el audio para retomar la práctica. Ok, vamos a continuar. Entonces hablábamos de que todos los apegos tienen origen en el temor. Y es que, por lo que les comentaba, esa energía que le hemos entregado a aquello querido, pues entonces tiene como que esa carga energética que ha generado ese vínculo donde tememos perder aquello, porque termina generándonos un placer. Y recordemos que siempre nuestro ego nos va a llevar del placer al dolor y del dolor al placer. O sea, se da de una manera lineal. Y como hemos creado ese vínculo, pues el solo pensar que, ay, que no vayamos a tener aquello. O sea, es que si yo llego, y de hecho, pues eh, escuchamos como algunas personas dicen, no, es que yo no sabría vivir sin mi pareja, no, es que yo no sabría vivir sin mi mamá, o ay, no, que a mí que nunca me falte tal cosa porque es que yo de verdad que así no podría vivir. Y es por todo ese vínculo energético que hemos creado con aquello. Entonces, todo eso hay que observarlo. Ya hablábamos incluso, pues, como en las 108 existencias, pues, hemos tenido 108 papás, 108 mamás y hermanos, pues, otros tantísimos, hijos, otros tantísimos, y no se comprende entonces cuál es la finalidad de la existencia. Muchas veces incluso hay personas que llegan a perder algún familiar y se quedan atados, unidos a ese sufrimiento, a ese dolor, porque no tienen aquello que tanta energía emocional les reflejaba. Y resulta que la persona puede incluso haber ya vuelto a la existencia en otro de sus descendientes, en un hermano que haya tenido un hijo o en un hijo de uno que ya haya tenido hijos, y allí ya puede haber vuelto esa persona que todavía estamos llorando y resulta que la persona ya volvió a la manifestación. Entonces, porque no se comprende, pues la muerte sencillamente es un cambio de vestido, y porque no se comprende que el apego nos lleva es a ese condicionamiento. Si nosotros queremos desarrollar un amor
o sea, el amor verdadero, el amor de Dios que es incondicional, pues trabajamos todos esos apegos, todos esos vínculos que nos generan temor y ya podemos llegar a amar de verdad, que es amar en libertad. O sea, ya incluso pues si tenemos la pareja y la pareja decide pues dejarnos o irse o pues le pasa algo y muere, pues ya no estaría, o sea, ya habríamos trabajado ese vínculo y pues no, no nos generaría todo ese sufrimiento. Entonces, vamos a ver que las consecuencias del apego pues nos genera sufrimiento, ese no tener aquello que le hemos dado tanta energía, miedo porque a perder todos esos placeres que nos da aquello, sea una persona o sea algún bien material, nos genera esclavitud porque recordemos mientras más energía le damos a algo pues más nos condiciona el defecto psicológico, nos genera dependencia porque estamos en ese punto donde nos sentimos que sin eso no podemos seguir. Hay personas que llegan a decir incluso, no, si a mí se me pierde el celular de verdad que me muero, o si se me daña la computadora, porque no es que allí tengo tanta información del trabajo, y es que no se ha observado pues todo ese apego que se tiene allí. Vemos que el amor se fracciona porque en cada cosa y en cada persona que estamos dejando energía, pues allí se está fraccionando nuestro verdadero amor, porque entonces tenemos nuestra energía regada por toda la casa, en cada uno de los bienes materiales que tenemos, hasta en ese ganchito, en esa blusa, en ese pantalón, en aquellos zapatos, en el teléfono, en los utensilios de la cocina, en todo estamos fraccionando nuestro amor. Entonces también caemos en autoengaño porque ese llegar a pensar de que eso es el amor, porque ese sentir que no puedo vivir sin ti, eso es amor, allí estamos cayendo en autoengaño. Porque, pues como les decía, el amor verdadero pues no tiene ningún tipo de condicionamiento y debe darse en libertad. O sea, incluso la pareja, que es con quien debemos hacer el trabajo en fidelidad, castidad y amor, pues ese amor es ese amor que vamos a ir desarrollando, eliminando todos esos tipos de condicionamientos que tenemos respecto a nuestra pareja, que si nos produce celos, que si que pensamos que entonces hay que estarle recordando que mire, trabaje el yo adúltero, ve que la obra se hace en fidelidad, no, es que eso no debe darse con la pareja. O sea, cada uno debe hacerse responsable de su obra y permitir que la otra persona pues haga el trabajo en libertad. O sea, si la pareja quiere adulterar, eso es su problema. O sea, en todo caso, pues cada uno tiene la comprensión que debe hacerse en fidelidad, pero pues si alguno de los dos no trabaja su lujuria y su adulterio y cae en esos errores, pues ya tocaría separación, pero no es porque tenga que darse esa persecución o ese estarle recordando o diciéndole, no, uno debe trabajar todos esos condicionamientos de ese falso amor para poder amar en libertad. Entonces, pues vamos a iniciar la práctica. Entonces recordemos que lo hacemos en un lugar tranquilo, hacemos la conjuración del belilín y el círculo mágico. Preferiblemente pues que no nos vayan a interrumpir para poder hacer nuestra práctica. Entonces vamos a hacer una respiración profunda para entrar en presencia de nuestro ser e iniciar con el belilín. Entonces inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Vamos entonces a cantar el belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas, etc. Y de esa manera pues limpiamos el ambiente. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, belilín, belilín.
ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que cierra el ambiente y lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mí, intercesor elemental, salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora pasamos a hacer la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina, que tiene como objetivo, pues, trabajar nuestros apegos. Entonces, cada uno lo va a hacer con sus propias palabras internamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación. Vamos a relajar nuestra emoción y nuestra mente. La emoción la vamos a relajar a través de la respiración. Vamos a inhalar lenta y profundamente por la nariz. Sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Sa. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Sa. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien, ahora para relajar la mente vamos a concentrarnos en nuestro corazón escuchando ruidos del exterior. Entonces podemos iniciar escuchando nuestro corazón y de allí salimos a buscar sonidos cada vez más lejanos, sin identificarnos con ningún sonido, sino que escuchamos, o sea, reconocemos un sonido, allí lo percibimos
Y sin identificarnos con el sonido salimos a buscar otro y de ese a otro y de ese a otro. Y en esa medida se va relajando nuestra mente. Iniciamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico a través de la imaginación. Entonces vamos a imaginar cómo una luz va recorriendo cada parte de nuestro cuerpo y en la medida en que va ingresando de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, pues allí donde va penetrando esa luz, imaginamos cómo va soltando, cómo va relajando, cómo va distensionando esa parte del cuerpo. Entonces iniciamos imaginando cómo esa luz verde, fuerte, brillante, empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, relajando, distensionando todo nuestro pie derecho, por dentro, por fuera, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, y empieza a subir por nuestra pierna, soltando, relajando nuestra pierna derecha, la rodilla, el muslo. Imaginamos que esa luz verde penetró toda nuestra pierna derecha, la relaja, la suelta, la distensiona y la soltamos. Ahora esa luz empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, relajando, distensionando todo nuestro pie, por dentro, por fuera, la planta del pie, el dorso, el talón, el tobillo, y empieza a subir por nuestra pierna hacia la rodilla, relajando, distensionando nuestra pierna por dentro, por fuera, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo esa luz verde relaja, suelta, distensiona toda nuestra pierna izquierda y la soltamos. Ahora esa luz empieza a ingresar en nuestro tronco por la parte baja, relajando, distensionando nuestro tronco en la parte baja. Ingresa por nuestro sexo, por nuestros glúteos. Empieza a cubrir cada órgano interno, relajando, soltando, distensionando cada órgano, cada músculo, cada nervio, cada tendón. Vamos percibiendo cómo se relajan nuestros glúteos, la parte interna de nuestro tronco, los huesos de nuestra columna, cada músculo de la espalda, cada nervio, cada tendón. Vamos imaginando cómo cada órgano interno se va soltando, se va relajando, se va distensionando. Y soltamos todo nuestro tronco. Ahora esa luz verde empieza a bajar del tronco hacia nuestro brazo derecho, relajando todo nuestro brazo derecho, cubriendo el brazo, el codo, el antebrazo, la mano, la palma, el dorso, cada uno de los dedos. Imaginamos cómo esa luz relaja, suelta, distensiona todo nuestro brazo derecho. Y lo soltamos. Ahora esa luz baja del tronco hacia nuestro brazo izquierdo, cubriendo todo nuestro brazo izquierdo. El brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca,
toda la mano, cada uno de los dedos, por dentro, por fuera, lo suelta, lo distensiona. Y soltamos. Ahora empieza a subir hacia nuestra cabeza, relajando, distensionando nuestro cuello, cada vértebra, los músculos del cuello, nervios, tendones. Empieza a subir a nuestra cabeza, relajando cada músculo de la cara, de los pómulos, la barbilla, la boca, la mandíbula, la nariz, los ojos, la frente, las orejas, la parte interna de nuestra cabeza, nuestro cuero cabelludo. Imaginamos cómo esa luz suelta, relaja, distensiona nuestro cuello, nuestra cabeza. Y soltamos. Muy bien. Ahora vamos a iniciar observando pues cuáles son nuestros mayores apegos. Aquí vamos a observar, podemos pues cada uno si lo prefiere con el cuadernito o si lo quiere hacer mentalmente pues también de esa manera también funciona. Vamos a revisar cuáles son nuestros mayores apegos. Entonces pudiéramos anotar pues varios de nuestros apegos y vamos entonces trabajando uno a uno, pues cada uno de esos apegos. Entonces, en la noche de hoy con esta práctica, pues vamos a trabajar uno de esos y ya pues tendríamos pendiente trabajar pues en otra práctica como esta, pues cualquiera de estos otros que hayamos anotado acá. Entonces, acá tenemos varios ejemplos de la familia, puede ser la pareja, los padres, o sea, el papá, la mamá, los hijos, cada hijo, podemos tener apego hacia el trabajo, podemos tener apego hacia nuestra imagen, hacia el prestigio, hacia nuestro estatus social. Podemos tener apego a bienes materiales, al dinero, al sistema de ingreso, a nuestro vehículo, a nuestro celular, a nuestra casa. Entonces, a cada uno de esos apegos, pues podemos hacerle la petición directamente, Madre Divina, elimíname este defecto, pero reconociendo que en cada uno tenemos que irnos hacia adentro a buscar pues cada uno de los detalles que se presenta en cada uno de estos defectos en particular. Entonces vamos a revisar durante los próximos 2 minuticos cuáles son esos nuestros mayores apegos. Entonces vamos a revisarlo durante los próximos 2 minuticos y recordemos ir pidiendo muerte. Y vamos de una vez eligiendo pues cuál de estos apegos es el que vamos a trabajar el día de hoy.
Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem. Vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué estamos apegados? Y entonces aquí vamos a preguntarnos por qué tengo miedo a perder eso. Entonces vamos a ver que si es respecto a la familia, pues entonces empiezan esos yoes a decirnos es que me voy a quedar solo, es que nadie me va a colaborar, si se trata de la pareja, no voy a encontrar a alguien igual. Entonces siempre vamos a ver que se genera como que ese miedo a que, o sea, y después cómo hago, y después cómo resuelvo respecto a todo aquello que me genera esa persona, independientemente de sea la pareja, sea un hijo, sea el papá, sea la mamá. Si es respecto al trabajo, entonces, ¿por qué tengo miedo a perderlo? No voy a tener cómo pagar las deudas, nos dicen nuestros yoes, o las obligaciones, me van a meter a la cárcel, o voy a pasar trabajo, voy a pasar hambre. Entonces, vamos a ver cuáles son esos miedos. Vamos a ver que si es respecto eh, a nuestra estabilidad económica o a nuestra profesión, pues van a decir que somos unos fracasados, que nos van a humillar, que se van a alejar de mí. Entonces, así vamos a ver, pues respecto al apego que cada uno vaya trabajando, vamos a ver que siempre nuestros yoes van a hablar. O sea, cuando decimos por qué tengo miedo a perder eso, siempre el yo va a empezar a contestar. Ah, es que mira, no vas a tener esto, no vas a funcionar de esta manera, la gente va a pensar mal de ti y te van a mirar feo, van a hablar detrás de ti, te van a criticar, ¿no? Entonces siempre va a haber como que eh, ese miedo a perderlo, donde el yo nos va diciendo, sí, mira, no vas a tener esto, no vas a tener aquello, no se va a dar de esta forma. Entonces vamos a revisar eso durante los próximos 2 minuticos en el aspecto del yo que estemos trabajando. Porque recordemos, de los apegos que elegimos, que pusimos, pues vamos a elegir uno solo. Y de allí es que vamos a trabajar ese por qué tengo miedo a perder eso en particular. Recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de los detalles que vamos observando. Muy bien. Vamos entonces ahora a revisar cómo está compuesto mi apego. Entonces vamos a preguntarnos qué imagino cuando siento miedo a perder eso.
Entonces, si perdemos a alguien de la familia, pues entonces no, me imagino llorando, me imagino de repente ingiriendo licor de meterme en las drogas o estar en situación de calle o cometiendo errores o de repente alejarme del conocimiento o relacionarme con otra persona. Entonces, ¿qué es lo que nos imaginamos de perder a ese familiar? Si es en el trabajo, entonces, ¿qué me imagino? Me imagino en la cárcel, los demás me humillan o me golpean o me critican o me ven mal, hablan a mis espaldas. Entonces, ¿qué imagino? Eh, si pierdo el estatus social, pues me imagino a los demás burlándose, diciéndome fracasado o que eh, tanto hacer para terminar siendo un don nadie. O sea, ¿qué vemos? La burla, el que nos ven como menos, en que ahora nos ven como con lástima, ¿qué vemos allí? O me imagino perdiendo mi casa, que me sacan a la calle. Entonces, allí vamos a ver cómo se compone nuestro apego en el aspecto de la imaginación. Todo lo que vaya viniendo a nuestra imaginación respecto a ese apego que estamos trabajando, todo, a cada detalle vamos a irle pidiendo muerte durante los próximos 2 minuticos. Entonces, todo eso que nos imaginamos, todas esas proyecciones que se hacen respecto a verse ya perdiendo eso o perdiendo a esa persona, a eso vamos a pedirle muerte. Muy bien. Recordemos que a cada detalle que vamos observando debemos irle pidiendo muerte. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Ya para terminar, vamos a ver quién está detrás de mi apego. Y es que aquí vamos a preguntarnos cuáles son los actores de esas escenas de miedo. Porque recordemos que normalmente no, o sea, no imaginamos una persona nada más, sino que nos imaginamos todo un escenario, donde en ese escenario pues hay muchas personas. Este se ríe, aquel se burla, aquel está triste, y entonces nos vemos como protagonistas sufriendo, llorando, tirándonos al abandono, sin saber qué hacer, perdidos, inseguros. Entonces, todos esos aspectos en nosotros y todos esos papeles que vemos en las otras personas, cada uno de esos son detalles de yoes. Entonces vamos a revisar todo eso que vemos en cada, o sea, cada uno de esos actores y todas esas actuaciones en nosotros, y a todo eso vamos a irle pidiendo muerte, porque allí vamos a ver cómo
Pueden darse yoes de sufrimiento, yoes de droga, de alcohol, de adulterio, de fornicación, yoes violentos, yoes inseguros, yoes asesinos, violadores, burlones, humillativos, sádicos, envidiosos, crueles, tiranos, desconsiderados, ladrones, porque es que nuestra mente es muy creativa. A veces uno diría, o sea, ¿qué es esto? O sea, porque todos estos yoes. Y es que en realidad sí, nuestra mente es muy creativa. Uno cuando siente que pierde algo, en o sea, esa mente se va a veces a lo más drástico, ¿no? Y entonces ya nos vemos en una soledad donde ya no voy a poder y no, y como que al fin y al cabo me termino suicidando. Entonces, eso es lo que, y muchas veces la persona incluso observando eso en su imaginación, a veces dice, ay no, madre, o ay no, Dios mío, aléjame eso de la cabeza. Pero ya el yo está allí, ya comió. Entonces es observarlo y pedirle muerte a esos yoes que se manifiestan. Entonces vamos a ver cada uno de esos actores de nuestra escena de miedo y vamos a eliminar a cada uno de esos actores. O sea, tratar de ver lo más detalladamente posible. Acá vamos a observarlo durante 4 minuticos porque este ítem pues es bastante nutrido si observamos bien. Entonces vamos a observarlo durante 4 minutos que inician ahora. Entonces cada uno de esos protagonistas, de esos actores de nuestra película, vamos a irlos eliminando.
Bien. Bueno, hasta acá la práctica. Vamos a dar las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia. Vamos a hacerlo cada uno con sus propias palabras, ¿no? Internamente. Muy bien. Bueno, vamos a ver si hay algún comentario, que me parece que no hay. Por acá no los veo. No, no hay comentarios. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Ya estaríamos pasando mañana el material complementario e invitándolos para la conferencia de fase A de mañana. Hasta la próxima.